Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. No tiene explicación lógica. Lo que ocurrió en mi vida hace ya unos años sigue persiguiéndome, acechándome en mis pensamientos más oscuros. Esta historia comenzó con un sueño. Un lugar en el vasto abismo de la Deep Web, donde las ideas se compartían sin censura, donde se podía hablar de todo, sin miedo a ser juzgado ni controlado. Pero lo que nunca imaginé fue que ese sueño se transformaría en una pesadilla que casi me consume. Era un tipo normal. Bueno, más bien normal dentro de lo que se podría considerar alguien obsesionado con la informática. Siempre he sido el chico que pasaba horas frente a la pantalla, ya fuera configurando redes o aprendiendo sobre nuevas tecnologías. El foro en la Deep Web no era más que un proyecto personal. Mis conocimientos de seguridad informática me daban confianza, aunque una sombra de paranoia siempre estaba allí, acechando. Desde el principio, la sensación de estar siendo vigilado no me abandonó, pero decidí seguir adelante. El foro comenzó pequeño, un par de usuarios, quizás 3 o 4, que compartían lo mismo que yo. Información sin filtros, opiniones libres. Las donaciones comenzaron a llegar después de un tiempo, y la base de usuarios creció rápidamente. Mi paranoia también lo hizo. Recuerdo el día exacto en que decidí dar un paso más allá. Había instalado múltiples capas de seguridad, pero estaba claro que con el aumento de usuarios, mi pequeña computadora portátil no podía soportar el peso de todo el tráfico. Decidí, entonces, armar una nueva computadora de escritorio. Las actualizaciones fueron un dolor de cabeza, pero la transición fue exitosa. El foro parecía ir viento en popa y mi confianza crecía junto con el número de miembros. Hasta que algo cambió, algo que no pude prever. Una tarde después de un largo día de trabajo en el foro, decidí revisar mi correo. No era algo que hiciera a menudo. El correo que abrí en ese momento no me dejó pensar ni por un segundo. Era un mensaje corto, pero lleno de información que me heló la sangre. Todo sobre mí estaba allí, mi nombre completo, mi dirección, mis cuentas bancarias, mis contraseñas, incluso mis conversaciones privadas. Todo. De inmediato mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Quién tenía acceso a todo esto? ¿Cómo? No sabía qué hacer. En mi interior, algo me decía que esto era solo el principio, pero la sensación de impotencia me paralizó. Sin pensar demasiado, desconecté mi computadora de internet y apagué el router. Mi respiración se hizo irregular. Cada rincón de mi casa parecía ahora un sitio inseguro, una trampa que me observaba. Mi teléfono vibró. El primer mensaje de texto lo decía todo. Sé todo sobre ti. Era anónimo, claro, como si quisiera jugar con mi paranoia, sin dejarme un solo rastro. Quise ignorarlo, pero no podía. Entonces sonó la llamada. El sonido de la voz al otro lado me erizó la piel. No hables, solo escucha. Sé todo sobre ti. Quiero 2 bitcoins. Si no lo haces, las cosas se pondrán feas. Te enviaré los detalles. La llamada terminó tan rápido como comenzó. El tiempo parecía haberse detenido mientras yo procesaba lo que acababa de escuchar. Había leído historias similares, pero estar en el centro de una no se comparaba con nada. Revisé mi billetera de bitcoins y por pura casualidad, o tal vez por el azar de las donaciones, tenía suficiente dinero para cumplir con la demanda. Desesperado, transferí los bitcoins. Pensé que todo terminaría allí, pero mi teléfono volvió a sonar. Gracias por cumplir. Lamentablemente, alguien que te conoce mucho te aprecia. Colgó. Eso no me dejó tranquilo. No era posible. ¿Quién más sabía sobre mí? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Traté de llamar al número, pero no pude. El mensaje automático decía que el número no estaba disponible. La angustia se apoderó de mí mientras miraba la pantalla de mi teléfono, esperando que el silencio se rompiera con alguna respuesta, alguna señal de que todo había terminado. Pero no pasó nada, solo silencio. Un silencio pesado como si el aire mismo se hubiera detenido. Esa noche, cuando finalmente logré dormir, algo extraño ocurrió. A eso de las 2 de la madrugada, me despertó un sonido seco. Un golpe en la puerta.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No había forma de que alguien supiera dónde vivía, ¿verdad? Miré por la ventana y vi una figura. Un hombre, encapuchado, de pie junto a un coche estacionado en la calle. Cuando me vio, se subió al coche y se fue, desapareciendo a la vuelta de la esquina. Corrí hacia la puerta con la esperanza de ver algo, una matrícula, un indicio, pero ya era tarde. No había rastro de él. Sin embargo, al mirar al suelo, algo llamó mi atención. Un sobre. Me acerqué, lo tomé y lo llevé a la cocina. Estaba helado. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo sabían todo sobre mí? ¿Por qué me estaban haciendo esto? Abrí el sobre, finalmente, y entonces vi lo que me heló por completo. Eran fotos mías, tomadas mientras dormía. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que en esas fotos, el lugar donde dormía no era mi habitación. Habían estado en mi casa, durante la noche. Nadie podía haber entrado sin ser detectado. ¿O sí? Algo no cuadraba. El miedo se apoderó de mí, pero aún estaba lejos de entender lo que estaba por suceder. Decidí ir a la policía. No había cometido ningún crimen, así que esperaba que al menos me ayudaran. Pero número. Tras horas de explicación, la respuesta fue simple. No podían hacer nada sin pruebas. El mundo, tal como lo conocía, parecía desmoronarse. Sin hogar, sin respuestas, recurrí a un amigo de confianza, Gabriel. Me ofreció refugio, un lugar donde podría respirar tranquilo, o al menos eso creí. Pasaron unos días, y aunque la sensación de peligro seguía acechando, todo parecía más calmado. Sin embargo, mi pesadilla no había hecho más que comenzar. Una mañana, mientras tomábamos café, Gabriel y yo escuchamos el sonido de algo cayendo sobre la puerta de su casa. Otro sobre. Esta vez las fotos eran similares, pero esta vez las imágenes no solo eran mías. También estaba Gabriel en ellas, estaba claro. No solo sabían sobre mí, sabían sobre él también. El pánico nos invadió. Gabriel sugirió hacer algo, intentar atraparlos. La idea parecía absurda, pero era nuestra única opción. Decidimos montar una trampa. Durante la tarde, reforzamos la casa, colocamos cámaras en puntos estratégicos y nos preparamos para la noche. Nos escondimos en la habitación contigua, esperando. Las horas pasaron en silencio. De repente, un sonido metálico rompió la quietud. La puerta se abrió. La figura entró, silenciosa, como si estuviera preparada para no ser detectada. Rápidamente cerramos la puerta con una silla y una barra metálica. Había quedado atrapado. Pero lo que ocurrió después no estaba en ninguno de nuestros planes. La figura, desde dentro de la habitación, comenzó a moverse erráticamente. Parecía observar cada rincón. Gabriel y yo mirábamos a través de las rendijas de la puerta. Entonces, ocurrió algo que ni Gabriel ni yo hubiéramos imaginado. La figura sacó una pistola. La pistola no estaba apuntando a nosotros, no. Estaba apuntando hacia él mismo. En sus manos un cartel que decía «Te amo». Un disparo, y todo terminó en un segundo. La figura cayó al suelo y las sirenas de la policía se acercaron. Cuando la policía irrumpió en la casa, ya era demasiado tarde. La figura, el ser que nos había perseguido, ya no existía. Había desaparecido en el aire, y con él, las respuestas. ¿Quién era? ¿Por qué? Nadie lo sabía. Aún no lo sé. Solo sé que esa puerta que abrí en la Deep Web nunca podrá cerrarse, y que no hay forma de escapar de lo que una vez decidí iniciar. Si te ha dejado una sensación extraña y un poco de miedo esta historia, no olvides darle like. Si quieres seguir explorando misterios como este, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y si tienes alguna teoría o experiencia que quieras compartir, déjanos un comentario. Nos encantaría saber tu opinión. Nunca fui el tipo de persona que se dejaba llevar por el miedo. En realidad, siempre pensaba que el peligro era algo que solo le ocurría a otros. Esas historias de películas de terror, las leyendas urbanas que circulaban en la escuela, todo eso me parecía exagerado, ficción creada para asustar a los débiles. Pero al final,
la curiosidad fue lo que me llevó a algo mucho más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Era un martes cualquiera. Las luces de mi habitación titilaban suavemente mientras me sumergía en el mundo virtual, navegando sin rumbo por la web. Mis amigos ya habían comenzado a hablar sobre la famosa Deep Web. No era la primera vez que oía ese nombre, pero nunca había hecho caso. Sin embargo, sus relatos me intrigaron, porque hablaban de un lado de Internet que estaba más allá de la superficie, un lugar donde las reglas normales no aplicaban. ¿Te atreves a entrar?, me dijeron, como si fuera un reto. No me hacía falta mucho para lanzarme a algo nuevo. Así que, sin pensarlo dos veces, busqué información, descargué Tor y me adentré en ese mundo oscuro que hasta ese momento había sido solo una idea vaga para mí. Al principio todo fue sencillo. Páginas de foros, documentos sin relevancia, información que no tenía mucho sentido. Nada fuera de lo común, pensaba. Pero todo cambió cuando, tras un par de horas de navegación, encontré una página que me llamó la atención. Era un sitio donde la gente compartía videos, pero algo en la interfaz me hizo pensar que no estaba en un sitio convencional. La calidad de los videos era espantosa, pixelada, y algunos parecían estar grabados en la oscuridad. Sin embargo, la música de fondo, esa mezcla de melodías inquietantes, no hacía más que alimentar mi curiosidad. La mayoría de los videos mostraban cosas perturbadoras. Algunos eran simplemente grotescos, con imágenes de cosas indescriptibles, mientras que otros parecían grabaciones caseras. Lo que me hizo quedarme más tiempo no fue el morbo, sino la sensación extraña que me invadió al darme cuenta de que todos esos videos compartían algo. Todos estaban creados por alguien o algo que conocía muy bien el terror humano. Decidí hacer clic en un video en particular, el cual parecía de lo más inocente, pero al minuto de verlo, la música se apagó de golpe y la pantalla se quedó en negro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, una voz profunda susurró en mis auriculares, casi inaudible, pero lo suficiente como para que me diera cuenta de que no estaba solo. «Sabemos que estás aquí». Mi corazón latió fuerte. No era un truco de la pantalla, no podía hacerlo. Me obligué a cerrar el video y salir de la página, pero algo extraño pasó. La página no respondía. El ratón no se movía. Mi computadora estaba congelada. Pensé que era un fallo técnico, pero cuando miré la parte inferior de la pantalla, vi un pequeño contador de personas conectadas al sitio. En ese momento, el número dejó de cambiar. Durante toda la hora que estuve allí, el número de visitantes se mantuvo fijo, como si estuviéramos atrapados en ese lugar. Cuando miré mi reloj, habían pasado casi 2 horas sin que me diera cuenta. Al intentar cerrar el navegador, la computadora comenzó a hacer extraños ruidos y las luces de mi habitación titilaron. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo estaba mal. De inmediato apagué la computadora y desconecté el Wi-Fi. Todo había sido demasiado real, pero aún no estaba preparado para lo que sucedería después. La mañana siguiente me sentí tonto. Pensé que todo lo que había experimentado era solo una pesadilla generada por la adrenalina del miedo. Pero cuando les conté a mis amigos lo que había sucedido, lo primero que hicieron fue reírse. Seguro que fue solo un mal sueño, Jack, pero no lo era. Sabía que no era un sueño, y tenía la sensación de que si volvía a entrar, las consecuencias serían peores. De todos modos, me sentía atrapado en ese misterio. Esa necesidad de saber más me carcomía, aunque algo en el fondo me decía que debía dejarlo en paz. Pero, como suele pasar con las cosas más oscuras, la curiosidad siempre regresa. Y fue así como una tarde decidí invitar a algunos de mis amigos a mi casa para que pudieran ver por sí mismos lo que había descubierto. Pensé que si lo hacíamos juntos, me sentiría más seguro. Nos conectamos todos a la misma página, la misma sala de chat. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Había una sensación de tensión en el aire, algo que no había notado antes. El chat estaba lleno de mensajes que parecían no tener ningún sentido, mezclados con comentarios extraños que no encajaban con el contexto de los videos. Decidí escribir algo en el chat, intentando parecer valiente. ¿Quién más ha visto ese video raro sobre el parque? No era gran cosa, solo una pregunta casual. A los pocos segundos, el chat se detuvo. Todos mis amigos se quedaron en silencio, mirando la pantalla. Nadie decía nada, como si esperaran que alguien más hablara.
Y luego, una respuesta apareció. Qué gracioso, pensé que no volverías. Y ya veo que traes amigos. El miedo se apoderó de mí. No entendía cómo lo sabía. Nadie más había escrito nada. ¿Cómo sabían que estábamos todos conectados? De repente un nuevo mensaje apareció en mi pantalla, y esta vez era aún más directo. Te vi anoche, Jack. Vi cada paso que diste, y ahora que trajiste a tus amigos, creo que será más divertido. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo mucho más siniestro en juego. Esa sala de chat no era simplemente un lugar para compartir videos. Era un lugar de vigilancia. Nos estaban observando y todo lo que hacíamos estaba siendo registrado. Para colmo, una notificación surgió en mi Skype. Gracias por dejar tu cámara encendida. De inmediato, mi piel se erizó. Miré la ventana de mi Skype y en el reflejo de la pantalla pude ver mi rostro pálido y nervioso. La cámara estaba activada. El terror me invadió. El chat, que había estado en silencio, explotó con una última frase. Ahora sé dónde vives. Los días siguientes fueron una mezcla de terror y paranoia. Algo en el aire había cambiado. Cada vez que salía de casa, sentía como si estuviera siendo observado. Miraba por encima del hombro, siempre esperando ver algo. Y entonces, una noche, ocurrió lo que más temía. La furgoneta. Esa maldita furgoneta comenzó a aparecer en las calles donde yo caminaba, siempre estacionada a una distancia prudente, como si estuviera esperando. En cada esquina que doblaba, ahí estaba. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando me di cuenta de que la misma furgoneta seguía mis pasos noche tras noche, la realidad se convirtió en una pesadilla palpable. Me armé de valor y llamé a la policía, pero no había pruebas. La furgoneta se desvaneció en la oscuridad cuando llegó la patrulla, como si nunca hubiera estado allí. Unas semanas después, mi familia se mudó. Un cambio de ciudad. Yo pensaba que el miedo se iría con todo lo demás, que tal vez todo había sido producto de mi mente asustada. Pero la mañana de mi partida, mientras me preparaba para salir a correr, encontré una caja en el porche de mi casa. Mi nombre estaba escrito en la parte superior. Pensé que algún amigo me había dejado una despedida, pero al abrirla, el terror me golpeó. Dentro había fotos mías, tomadas desde lejos, en la calle, en el parque. Algunas parecían haber sido tomadas en mi casa. Y lo peor, había una carta. Te dije que te encontraría. No debiste llamar a la policía. Has arruinado nuestra diversión. Hoy te dejo ir, pero no olvides. No vuelvas a meterte con nosotros. La próxima vez no será tan fácil. La sensación de frío me invadió de nuevo. Esta vez no era una advertencia vacía. Algo en mi interior sabía que no podría escapar de lo que había comenzado. La Deep Web había dejado de ser solo un lugar oscuro en Internet. Ahora era parte de mi vida. Nunca volví a la Deep Web. Nadie que haya visto lo que yo vi, ni siquiera por curiosidad, debería volver. Porque en ese lugar oscuro hay algo mucho más siniestro esperando a que te caigas en su trampa. Y lo peor de todo es que ellos siempre te están mirando. Y lo que les voy a contar hoy es algo que sigue persiguiéndome. No me siento orgulloso de lo que hice, pero no puedo borrar lo que descubrí esa noche. Y aunque cierre los ojos, no puedo evitar ver los detalles, los fragmentos, los ecos de una página que jamás debí encontrar. Algo que me sigue observando, como si estuviera esperando que lo recuerde, esperando que busque algo más. La noche comenzó como cualquiera otra. Era tarde. La luz de la computadora iluminaba mi rostro, pero el cansancio no me detenía. Estaba atrapado en la fascinación, en esa curiosidad insana que todos tenemos, esa que nos empuja a investigar lo prohibido. Yo solía recorrer la Deep Web, saltando de foro en foro, buscando algo. No sabía exactamente qué, pero algo que me sacara de la rutina. Nunca imaginé que esa búsqueda me llevaría a un lugar tan oscuro, un rincón donde la humanidad se distorsionaba hasta perder toda forma reconocible. Cuando encontré esa página, pensé que era otro de esos sitios macabros, uno de esos que se construyen para asustar a los incautos. Pero había algo en la simplicidad de la página que me llamó la atención. El fondo negro, las letras rojas brillando débilmente como una advertencia. Y el título,
La carne humana, fresca y a la carta. Lo leí 2 veces, convencido de que estaba ante otro truco, pero no pude evitar hacer clic. Lo primero que vi fueron imágenes que no encajaban. No era gore, no eran cadáveres desgarrados, como uno podría esperar. Number eran cortes de carne humana, cuidadosamente preparados, listos para cocinar. Pechugas, costillas, incluso una sección especial para la carne del alma. Un nombre extraño, un concepto aún más perturbador. La carne que purifica. Pensé que era una broma pesada, un sitio creado solo para desconcertar. Pero no lo era. Todo era real. A medida que leía, algo comenzó a asfixiarme. Un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible que alguien hubiera dedicado tanto tiempo a detallar cómo cocinar carne humana, como si fuera un plato gourmet? Había instrucciones para cada parte del cuerpo, una lista de especias, cómo sazonarla adecuadamente para resaltar los sabores. Hablaban de la carne como si fuera una delicia, como si fuera algo tan cotidiano como un bistec. Pero lo más escalofriante de todo fue el comentario al final. Obtén carne fresca, bajo demanda. Contáctanos, lo que desees te será entregado. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Era esto real? ¿Podía serlo? ¿Existía realmente un mercado donde la carne humana no solo se compraba y vendía, sino que se preparaba? Me sentía atrapado, pero mi curiosidad no me dejaba retroceder. Me obligué a seguir, a profundizar más. Y fue entonces cuando encontré algo que me heló el corazón. Un enlace titulado La Ascensión. No pude evitarlo. Tenía que saber qué significaba. La ascensión me llevó a un mundo más oscuro aún. Ahí fue donde comencé a leer sobre una secta que, según sus creencias, el canibalismo era un acto divino. Decían que comer carne humana era el único modo de alcanzar la perfección, el único camino para trascender a lo humano, para ascender a un nivel superior. Ya no se trataba solo de un comercio. Estaba claro que esta gente no solo quería carne, querían almas. El líder de la secta, según lo que pude leer, afirmaba haber recibido un mensaje divino. El consumo de carne humana es el acto sagrado que te conecta con lo divino, que purifica el alma y la lleva a un estado superior. A lo largo de la página, la filosofía del grupo se volvía cada vez más inquietante, describiendo cómo la carne humana tenía propiedades místicas, energéticas, casi sobrenaturales. Para ellos, la carne era el último sacramento, el último rito de paso. No sé si lo hicieron a propósito, pero cada palabra parecía diseñada para invadir mi mente, para hacerme dudar de lo que veía. Había fotos, sí, fotos de las personas que afirmaban haber alcanzado este estado superior, casi como una religión, casi como un culto. Y en esas fotos, lo que más me perturbó no fue ver a los miembros comiendo carne. Lo más perturbador fue la mirada en sus ojos. Vacíos, perdiendo lo humano, vacíos de conciencia. Como si, al consumir lo más sagrado, ya no quedara nada de la persona que eran. Después de leer todo eso, me sentí invadido, como si me estuviera ahogando. Quise cerrar la ventana, olvidarlo todo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado. A lo lejos, escuchaba un sonido, un zumbido bajo, como si alguien estuviera cerca de mí, susurrando mi nombre. La sensación de ser observado se intensificaba. Cerré la computadora de un golpe, pero la sensación no desapareció. Algo había despertado dentro de mí, algo que no podía ignorar. Algo estaba ahí, y no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Al día siguiente, la sensación de incomodidad no se había ido. Recibí un correo, un solo correo, sin remitente, sin ninguna pista, solo un archivo adjunto con el nombre El siguiente paso. Lo abrí, temeroso, pero incapaz de resistir la tentación. Era una foto. La foto era de un cuarto vacío, casi clínico, un espacio pequeño, con una mesa en el centro. La iluminación era tenue, como si la luz estuviera filtrada por una capa de niebla. Sobre la mesa había una carne humana, perfectamente preparada, casi tan pulida que parecía un manjar. Las partes estaban dispuestas con una precisión aterradora, como si alguien hubiera dedicado horas a su preparación.
Algo en la foto me parecía familiar, pero no podía identificar qué era. Intenté borrar el archivo, eliminar todo rastro de esa página, de esos correos, pero era inútil. No pude sacarme la imagen de la cabeza. Y lo peor vino después. Durante las noches siguientes, empecé a escuchar ruidos. Ruidos suaves como susurros, como si alguien estuviera en la casa. Al principio pensé que era mi mente jugándome trucos, pero cuando me levanté una noche, pude ver una sombra moviéndose en la esquina de mi habitación. ¿Era una persona o algo más? Decidí mudarme, alejarme de todo. Pensé que dejar atrás la computadora sería suficiente. Pero hoy, mientras revisaba mi correo, algo me heló la sangre. Había un nuevo mensaje. Esta vez, sin foto, solo texto. Decía, sabemos que nos buscas. El camino está abierto. La carne es lo que te llama. Ahora no puedo evitar pensar que esa página aún está esperando, que algo me está observando. Y aunque he intentado olvidarlo, el eco de esos susurros sigue resonando en mi cabeza. ¿Estás seguro de que tú también no estás siendo observado? Quizás te estás preguntando si deberías buscar, o tal vez ya lo has hecho. Y si es así, ¿te has detenido a pensar quién te está siguiendo ahora? El 14 de febrero de 2022, mi vida cambió para siempre. Pero no por el motivo que todos esperarían. No por el amor o el dolor de una ruptura, ni por la fecha romántica que todos esperaban celebrar. No, lo que ocurrió ese día me arrastró hacia lo más profundo de un abismo de desesperación, miedo y oscuridad. Un abismo que, a día de hoy, siento como si me estuviera devorando lentamente. Mi relación terminó de una forma tan abrupta que ni siquiera pude procesarlo. Estaba devastado, vacío, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Mi ex, la persona que conocía mejor que a nadie, me llamó por teléfono, su voz quebrada por el llanto, y me dijo que todo había terminado. No entendí nada, lo intenté, te lo juro, pero las respuestas nunca llegaron. Llamé a su móvil, escribí mensajes, pero no respondía. Fue como si se desvaneciera, como si el vacío se tragara su existencia. Fui a su apartamento, con la esperanza de que al menos pudiera ver sus ojos y entender qué había sucedido. Pero me encontré con algo peor. Nada. Algunos vecinos, que parecían saberlo todo, me dijeron que se había mudado, con alguien más. Las palabras retumbaban en mi cabeza. No podía creerlo. Algo dentro de mí se rompió por completo en ese instante. Al principio busqué consuelo en lo que podía controlar, mi exploración de la zona prohibida. Ese lugar remoto en el que muchos aventureros desaparecen sin dejar rastro. Había oído historias, leyendas, pero nunca me había atrevido a adentrarme demasiado. Lo que me atraía de la zona no era solo el misterio, sino la idea de perderme en algo tan profundo que me permitiera olvidar. Olvidar la sensación de pérdida que me estaba ahogando. Había preparado todo cuidadosamente. Con los conocimientos de supervivencia que había aprendido de mi ex, me sentía preparado para enfrentar cualquier cosa. Había hecho todo lo necesario para asegurarme de que no podría ser encontrado. No podría ser seguido. No tenía miedo. O eso pensaba. Pero la sensación de estar cruzando un umbral peligroso me seguía como una sombra mientras me adentraba más en la maleza, más allá de lo que había explorado antes. Estaba tan centrado en mis pensamientos que ni siquiera noté el cambio en el aire, hasta que la alerta en mi dispositivo me hizo saltar. No había señal allí. La zona prohibida, por lo que sabía, era completamente aislada. Pero allí estaba, un aviso, una notificación que nunca debería haber existido. Era como si algo me estuviera observando, esperando. La cabeza me daba vueltas. Mi corazón latía con fuerza. El mensaje que apareció en la pantalla me paralizó. Hola Jack, pareces ser una persona muy curiosa. ¿Te gustaría unirte a nuestro juego? El tono era inquietante, demasiado directo. No respondí inmediatamente. Pensaba que tal vez era una broma, un hacker que intentaba asustarme. Pero algo me decía que no lo era. Algo dentro de mí, que estaba tan acostumbrado al peligro, comenzó a alertarse. Quizá me estaba sobreestimando.
Decidí responder con sarcasmo, pensando que de alguna forma eso podría desactivar la amenaza. No, gracias. Tal vez otro día. Pero la respuesta que llegó hizo que la sangre se me helara. Oh, desafortunadamente no puedes negarte. Si no participas, nunca volverás a ver a tu ex. Eso cambió todo. Mi cabeza comenzó a girar. ¿Cómo sabía esa persona sobre mi relación? ¿Cómo sabía que había terminado? Me quedé mirando la pantalla como un tonto, incapaz de procesar lo que leía. Era imposible. No podía ser real. Estaba solo, en medio de la nada, y alguien me observaba. Mi pulso se aceleró. Desesperado, apagué la localización de mi dispositivo, con la esperanza de cortar cualquier pista que pudieran estar siguiendo. Pero la siguiente notificación llegó sin previo aviso. El juego es simple, Jack. Solo tienes que adivinar dónde estoy. Podría estar detrás de un árbol, en una cueva o bajo tierra. Tienes solo una oportunidad. Tienes 3 minutos. Mis dedos temblaron al leerlo. 3 minutos. 3 minutos para adivinar lo que podría ser una trampa mortal. El tiempo comenzó a escapar de mis manos, mi mente nublada por el miedo y la confusión. Comencé a buscar frenéticamente, recorriendo el terreno que me rodeaba. Cada árbol, cada roca, cada rincón era una posible pista. Pero mientras buscaba, algo dentro de mí sabía que no iba a encontrar nada. Eso era lo que querían, que cayera en su trampa. A medida que los segundos pasaban, una sensación de incomodidad crecía dentro de mí. Fue cuando encontré una cueva, un pequeño agujero en la tierra que no había notado antes. Entré sin pensarlo, con la linterna temblorosa en mano. El eco de mis pasos resonaba en las paredes rocosas y mi respiración se volvía más pesada con cada segundo. Fue allí, dentro de esa cueva, donde empecé a escuchar algo. Un susurro lejano, una voz que no provenía de ninguna parte. Me giré, buscando el origen, pero lo único que encontré fue una roca fuera de lugar. Decidí moverla, no por curiosidad, sino porque algo me decía que debía hacerlo. Y entonces, cuando lo hice, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No había nada allí, pero algo no estaba bien. Escuché un ruido detrás de mí. La cueva comenzó a temblar y el túnel frente a mí se abrió lentamente. Vi 2 ojos oscuros, profundamente vacíos, mirándome desde la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. Corrí sin pensarlo, sin mirar atrás, sin detenerme. Mis piernas no me respondían. El miedo me ralentizaba. El sonido de pasos rápidos detrás de mí me perseguía. Algo o alguien me seguía. Corrí hacia mi campamento sin parar. El miedo me quemaba por dentro, y cuando llegué a la tienda, me lancé hacia la puerta. La cerré con llave, pero los golpes comenzaron casi de inmediato. Golpes violentos, furiosos, llenos de ira. Estaba atrapado. No sabía quién estaba afuera, pero podía sentir que la presencia me acechaba. Algo quería entrar. La puerta cedió con facilidad ante la fuerza de una patada, y allí, frente a mí, estaba un hombre grande, de rostro sombrío. En un parpadeo me agarró del cabello y me arrastró, arruinando mi intento de resistencia. Me golpeó contra las paredes de la tienda y el dolor fue insoportable. Me arrastró hasta una pequeña pantalla, la misma que había usado para ver las alertas, y mostró un video en el que veía a mi ex. El cadáver de mi ex. Su rostro estaba distorsionado por la muerte. Caía en un túnel, arrojado como un objeto desechable. Te equivocaste, Jack. Ella nunca te dejó. Eso fue solo parte del plan. Las palabras se clavaron en mi mente. Me dejaron sin aliento, con la mente completamente en blanco. No podía procesarlo, no podía entenderlo. ¿Qué era todo esto? ¿Cómo había llegado hasta aquí? El hombre me soltó sin más, como si fuera un muñeco roto, y salió de la tienda con una calma espeluznante. Yo me quedé allí, solo, entre las ruinas de lo que quedaba de mi vida. En ese momento supe algo terrible. Todo había sido parte del juego, un juego del que nunca podría escapar. No solo ellos sabían todo sobre mí, sobre mi relación, sobre mis miedos, sino que siempre estarían observando. Y hoy, cuando camino por la calle, siento sus ojos sobre mí. Veo sus sonrisas extrañas en la multitud, esos rostros desconocidos que me observan en silencio. Sé que no son los mismos hombres,
pero siento que la secta nunca me ha dejado. Ellos siempre estarán allí, observándome, porque la zona prohibida, una vez que te atrapa, no te deja ir. Y lo peor de todo es que sé que no he visto todo lo que está por venir. Si te soy sincero, siempre he sido un tipo curioso, aunque esa curiosidad ha sido mi condena. Desde que tenía 16 años, me sentía atraído por lo oculto, lo prohibido, aquello que se esconde detrás de las capas más oscuras de la web. Decían que la Deep Web era peligrosa, que había cosas allí que nunca debías ver ni buscar, pero eso solo alimentó mi deseo de descubrir lo que los demás temían. Era una noche cualquiera. Mi habitación estaba a oscuras, iluminada solo por el tenue brillo de mi pantalla. Había pasado horas buscando algo nuevo, algo que me sacara de la rutina, algo que me hiciera sentir esa adrenalina, ese miedo que solo los desconocidos pueden provocar. Foros encriptados, archivos perdidos, imágenes extrañas. Nada parecía lo suficientemente intrigante. Hasta que lo encontré, un archivo titulado Los Últimos Susurros. Apenas tenía vistas, lo que me hizo preguntarme por qué. ¿Era un archivo olvidado? ¿Una pieza perdida de algo que alguien quería esconder? Mi curiosidad se disparó al instante. No pude resistirme. Hice clic. El video comenzó lentamente. Una habitación vacía, sombría, apenas iluminada por una luz que parpadeaba con una regularidad inquietante. El aire parecía denso, como si todo estuviera atrapado en un limbo, en un estado de olvido perpetuo. En el centro de la habitación, una figura encapuchada, inmóvil. La luz parpadeante hacía que las sombras se estiraran y se retorcieran, como si la propia oscuridad cobrara vida. Me sentí incómodo, pero no podía apartar los ojos de la pantalla. La figura no se movía, solo estaba allí, y fue entonces cuando algo cambió. Un susurro, casi imperceptible, se oyó en el video. Al principio pensé que era parte del archivo dañado, pero entonces la figura se movió. Avanzó lentamente hacia un grupo de personas, sus rostros cubiertos. Estaban como atrapados, como si no pudieran moverse, como si sus cuerpos estuvieran parálisis. Solo sus manos temblaban. La figura se acercó a cada uno, se inclinó hacia ellos y susurró algo en sus oídos. No pude escuchar las palabras, pero la atmósfera se volvió tan densa que sentí una presión en el pecho. Algo no estaba bien. No era solo el video. Algo estaba fuera de lugar. De repente, una voz clara, directa, rompió el silencio. Jack. Me quedé helado. Mi propio nombre. El sonido de esa voz, suave pero profunda, me atravesó como una corriente helada. No podía ser real. Era imposible. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, pero la sensación persistió, como si algo dentro de mí supiera que lo que estaba viendo no era un simple video. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La figura en el video continuó sus movimientos, acercándose más a las personas. Pero lo que me hizo sentir realmente aterrorizado fue lo siguiente. Las voces del video empezaron a volverse más familiares. Descripciones de cosas que solo yo sabía. La casa está fría, ¿verdad, Jack? Mi mente entró en pánico. Miré rápidamente a mi alrededor. El aire en mi habitación estaba, de hecho, helado. Mis manos temblaron involuntariamente. La puerta de mi habitación, que había dejado abierta, comenzó a cerrarse lentamente. No podía ser. Me estaba viendo desde el video. Era como si ese susurro viniera de algún lugar más cercano. Miré hacia el pasillo, pero no había nada. Aún así, un escalofrío recorrió mi columna. Te estamos observando. Las palabras no solo estaban en el video, estaban en mi cabeza. Una presión insoportable me envolvía. Intenté apagar la pantalla, pero no respondía, como si algo me estuviera impidiendo hacerlo. En ese momento, la figura encapuchada pareció mirar directamente hacia mí. No era una mirada común. Era como si supiera exactamente dónde estaba, como si pudiera ver a través de la pantalla, a través de las paredes, a través de todo. Y en ese preciso instante, la voz volvió a susurrar, esta vez más grave. Te hemos estado esperando, Jack. No supe qué hacer.
La habitación se volvió aún más fría. Miré el reloj. Las manecillas marcaban las 3:33 de la mañana, la hora del miedo. El aire se espesó como si estuviera siendo absorbido por algo oscuro, algo que no podía ver pero que sentía cada vez más cerca. Cerré los ojos, respirando con dificultad, pero los susurros no cesaron. Desperté al día siguiente, pero el miedo seguía atrapado en mis entrañas. No podía sacudirme la sensación de que algo más había sucedido, algo más que no entendía. Mi teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. Solo un número desconocido. ¿Te gustaron los susurros? Mi corazón se detuvo. El terror me invadió de nuevo. ¿Cómo? ¿Quién había enviado eso? ¿Cómo podían saber mi nombre? ¿Cómo podían saber lo que había experimentado? Estaba solo, o al menos eso pensaba. Al principio intenté ignorarlo. Los mensajes seguían llegando, con más detalles íntimos. Fechas, lugares, momentos de mi vida que solo yo sabía. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de mí? Me volví paranoico. Miraba constantemente por las ventanas. Me aseguraba de que las puertas estuvieran cerradas. Pero algo había cambiado. El aire estaba más denso. Las sombras en la esquina de cada habitación parecían más largas. Y lo peor, el teléfono seguía sonando. Llamadas de números desconocidos. Llamadas que nunca dejaban de sonar. Una noche me decidí. Debía enfrentar esto. Si alguien o algo me estaba observando, necesitaba saber de dónde venía. Volví a la Deep Web con una mezcla de miedo y determinación. Navegué a través de foros buscando respuestas hasta que encontré uno titulado Los últimos susurros. Mi pulso se aceleró al leerlo. Había gente discutiendo sobre el video y lo que me dejaron leer me heló los huesos. Era una leyenda, un video maldito. Aquellos que lo veían se conectaban con una entidad, algo más allá de la muerte misma. Se decía que esta presencia se alimentaba del miedo, de la desesperación, de las emociones humanas más intensas. Los susurros comenzaban en la mente, pero pronto se materializaban en el mundo real. Y una vez que oías esos susurros, no había regreso. Era solo cuestión de tiempo antes de que la entidad te reclamara. La única forma de liberarte, según el foro, era enfrentarte a la entidad. Pero, según todos los testimonios, nadie había regresado después de intentarlo. Si has escuchado los susurros, decía un mensaje, ya no hay vuelta atrás. Fue entonces cuando lo vi. Miré por la ventana de mi habitación y la vi. La figura encapuchada, de pie en mi jardín, observándome. Te estamos esperando, Jack. El miedo me paralizó. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. Las sombras parecían moverse. Cada rincón estaba impregnado de una presencia, algo oscuro, algo que me estaba observando. No podía escapar, y lo supe. Caminé hacia la puerta. No pude resistirlo. Algo dentro de mí me empujaba hacia ella. Salí al jardín y allí estaba la figura, esperando. En sus ojos no había odio ni furia, solo vacío. Lo sabías desde el momento en que miraste el video. Susurró, su voz rasposa como el viento a través de un agujero. El frío se intensificó a su alrededor. La figura levantó su mano, señalando algo detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco. Giré lentamente y vi algo que nunca había notado antes. Una puerta secreta en el umbral de mi casa. Estaba entreabierta. Algo me empujó hacia ella. Caminé por un largo pasillo oscuro, mi cuerpo como guiado por una fuerza invisible. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor y el sonido de los susurros se volvía ensordecedor. No había vuelta atrás. Finalmente me detuve. Frente a mí, en el final del pasillo, vi un espejo. Cuando me miré, mi rostro no era el mío. La figura encapuchada me observaba desde el reflejo, sonriendo. La verdad me golpeó como un rayo. Ya no era un espectador. Ahora era parte de la oscuridad, parte de los susurros. Antes de que pudiera reaccionar, el reflejo levantó la mano. Era como si todo estuviera conectado, como si la entidad me hubiera reclamado por completo. Y entonces, los susurros se transformaron en un grito ensordecedor. Mi cuerpo fue arrastrado hacia la oscuridad. El último susurro resonó en mis oídos. Bienvenido a la oscuridad.
Lo que solía ser una vida común, una existencia ordinaria dentro de la rutina, se desmoronó cuando caí en las profundidades de la Deep Web. Un lugar que, hasta ese momento, había sido solo una fantasía distorsionada. Una leyenda urbana que nunca pensé que exploraría. Pero las cosas cambian. Las decisiones erradas surgen y, sin quererlo, te encuentras atrapado en una red de tinieblas que ni siquiera sabes cómo existe, y mucho menos cómo escapar de ella. Aquel día comenzó como cualquier otro. Estaba trabajando en mi turno de seguridad privada, una rutina monótona y sin sorpresas. En mi pantalla de vigilancia, las imágenes de cámaras de una empresa vacía se repetían. Siempre lo mismo. Mi mente comenzaba a divagar, deslizándose entre la fatiga y la apatía, cuando un mensaje de texto rompió mi trance. No era nada raro, solo un enlace, pero algo en mí me decía que debía abrirlo. Unos segundos fueron suficientes para que me diera cuenta de que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. Al hacer clic, fui transportado a un lugar digital oscuro, un rincón de la web que nunca debería haber explorado. Al principio, la sensación fue algo parecida a una pesadilla. No podía apartar la vista, ni siquiera cuando el miedo me alcanzó. Las imágenes que se mostraban en ese sitio eran horribles, grotescas, pero no por lo que se veía. No, era por lo que sugerían, por la incomodidad que provocaban. Hombres y mujeres cuyos rostros eran incompletos, distorsionados de una manera que no solo destruía su identidad, sino que la hacía irreconocible. Lo peor no era solo la apariencia de estas personas, era la certeza de que no pertenecían a este mundo. Al principio pensé que tal vez era una broma macabra, una especie de arte perturbador para aquellos que se sienten atraídos por la oscuridad. Pero esa pequeña chispa de duda que se encendió en mi mente pronto se convirtió en una certeza. Esto no era un montaje. Estaba mirando algo genuino, algo real, y en ese momento el miedo me invadió con fuerza. Pero lo que hizo que mi corazón palpitara aún más rápido fue lo que vi después. No solo imágenes distorsionadas de personas, sino videograbaciones. La cámara no mostraba la reacción de los sujetos, ni sus pensamientos, solo los fragmentos de sus vidas, congelados en un momento, alterados, como si los recuerdos de estos individuos no fueran propios, como si alguien hubiera intervenido en su mente, borrando sus experiencias y reemplazándolas por algo más, algo que no era real. En ese instante me di cuenta de algo que me heló la sangre. Lo que estaba viendo no era solo un sitio oscuro, era un lugar en el que se reescribía la realidad misma. La manipulación no se limitaba a fotos o videos. Los recuerdos eran alterados, las personas eran reprogramadas, y había algo aún más inquietante. Yo estaba viendo todo esto, pero no podía escapar. Mi curiosidad me empujó a investigar más. Empecé a buscar respuestas, a cavar más profundo en este abismo, hasta que descubrí la verdad detrás de todo esto. La red que estaba observando tenía un nombre: el conductor. Al principio traté de mantener la calma, de pensar que era solo una conspiración de Internet. Pero pronto, esa mentira se desvaneció. Me di cuenta de que esta red secreta estaba mucho más extendida de lo que imaginaba. Y no solo existía para manipular videos o archivos. Estaban manipulando mentes, realidades. Ellos no solo borraban recuerdos, los reemplazaban. Las personas que se veían afectadas por este proceso creían que sus recuerdos eran genuinos, cuando en realidad eran cuidadosamente fabricados, insertados en sus mentes sin que pudieran oponer resistencia. Vidas enteras alteradas sin que ellos lo supieran. Y eso me arrastró más profundo. Me volví un eslabón en esta cadena macabra, un conductor. No solo era un espectador. Number Me convertí en parte de esto. La red me estaba utilizando para transportar recuerdos, para borrar identidades, para alterar vidas. Cada acción que tomaba era un paso más hacia un abismo que me costaba escapar. La primera vez que cometí un acto en la red, cuando envié uno de esos archivos para borrar una memoria, sentí como si el suelo bajo mis pies se desplomara. Lo que me aterrorizaba no era solo lo que había hecho, era lo que significaba. Yo estaba controlando vidas. No era solo un espectador. Ahora era un partícipe activo en un juego macabro, uno en el que los recuerdos de las personas, lo que las hacía quienes eran,
desaparecían para siempre. A medida que avanzaba, empecé a recibir más enlaces, más mensajes, más archivos. Y algo dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, me decía que no podía salir. Empecé a temer lo que se estaba apoderando de mi vida. Al principio no lo entendía, pero luego caí en la cuenta. Mi propia memoria estaba siendo alterada. Mis recuerdos de antes, de mi vida antes de caer en esta red, comenzaron a desvanecerse. Imágenes borrosas de mi familia, de mi infancia, de mi vida como simple mortal, ya no eran claras. Los detalles que solían ser tan nítidos y tangibles comenzaron a desmoronarse, como si fueran solo fragmentos de una historia que alguien más había escrito. Pero la sensación de vacío me golpeó más fuerte cuando comencé a dudar de mi propia identidad. ¿Qué quedaba de Jack? ¿Era siquiera mi nombre real? ¿Había sido manipulado también, como las otras personas de las que había alterado la memoria? Mi vida, que una vez fue mía, ahora parecía ajena, una construcción de algo más grande, algo más oscuro que había diseñado mi existencia. Entonces, la verdad me golpeó. Yo no era el único conductor. Todos los que trabajaban para la red, todos los que manipulaban las realidades de los demás, eran sombras, personas que habían perdido sus memorias, que ya no recordaban quiénes eran, ni cómo llegaron allí. Eran peones, marionetas, y ahora yo era una de ellas. ¿Pero qué era lo peor de todo esto? La verdad aún más aterradora. El conductor no solo controlaba a los conductores, el conductor manipulaba la realidad misma. Era capaz de alterar no solo la percepción de las personas, sino de la humanidad entera. Y en ese momento comprendí lo que realmente significaba estar atrapado en esta red. No solo se trataba de borrar recuerdos, se trataba de reescribir el mundo, de modificar la historia de la humanidad, de borrar identidades enteras y crear nuevas, de controlar los destinos de millones sin que ellos siquiera lo supieran. Todo lo que conocíamos como verdad era susceptible de ser alterado. Pero, en algún lugar dentro de mí, algo comenzó a luchar contra esta oscuridad, porque a pesar de lo que había hecho, a pesar de cómo me había convertido en una pieza más en el tablero del conductor, algo de mí seguía intacto, mi voluntad. Y entonces, en medio de esa desesperación, tomé la decisión. No iba a dejar que esto me consumiera. Empecé a buscar una salida. Sabía que la única forma de escapar era destruir la red desde dentro. Con cada archivo que enviaba, con cada mensaje que transmitía, me acercaba más a encontrar la manera de deshacerme de todo esto, de liberarme, aunque no tuviera idea de si alguna vez podría recuperar mi vida. Lo que seguía no fue fácil, pero en ese momento comprendí que, aunque todo me estuviera siendo arrebatado, había una pequeña chispa dentro de mí que no podían borrar. Una chispa que podría salvarme. Y entonces, con la fuerza que me quedaba, decidí destruir la red. Sabía que no sería fácil, que muchas más personas caerían antes de que pudiera liberarme, pero no podía rendirme. Al fin y al cabo, era Jack, ¿verdad? Aunque no supiera quién era o cuánto quedaba de mí, algo en mi interior me decía que no todo estaba perdido. Nunca supe que la curiosidad podría costarme la vida. Al menos no de la forma en que lo hizo. Aunque la gente suele ser cautelosa con lo desconocido, yo siempre he sido diferente. La universidad era aburrida, con sus clases monótonas y conferencias interminables. Mientras mis amigos se aferraban a libros polvorientos y teorías obsoletas, yo me perdía cada noche entre las sombras de la Deep Web, buscando algo que pudiera saciar mi hambre de lo oculto, lo prohibido. Siempre pensé que el saber era poder, y estaba dispuesto a pagar el precio por cada pedazo de conocimiento que pudiera encontrar. Una tarde gris de otoño, mientras el viento azotaba mi ventana y la lluvia golpeaba con fuerza, decidí tomar una última exploración antes de dormir. No era nada fuera de lo común, simplemente una búsqueda rutinaria, pero algo me impulsó a continuar cuando vi un enlace extraño en una página que no reconocía. La URL era un enigma, con números y letras al azar, pero el hecho de que estuviera completamente desprovista de cualquier descripción, de cualquier advertencia,
Me atraía como una llama a una polilla. Lo supe al instante. Esto no era algo que debía ignorar. Sin pensarlo 2 veces, hice clic. El archivo se descargó en mi computadora con un sonido inquietante, casi como si se estuviera abriendo una puerta hacia un mundo paralelo. Al principio, pensé que se trataba de un error. No había título, ni fecha, ni autor. Solo un archivo de video oscuro, vacío, que parecía no tener ningún propósito. Pero algo en él me incitaba a abrirlo. Al hacerlo, lo primero que vi fueron imágenes estáticas, rostros distorsionados, vacíos. Pero no era un simple error técnico. La imagen mostraba a personas cuyo rostro comenzaba a desvanecerse ante mis ojos, como si estuvieran siendo borradas por el mismo tiempo. Al principio, pensé que era algún tipo de glitch, un archivo corrupto, pero luego noté algo que me hizo detenerme. Las personas no desaparecían por completo. Algo las estaba desintegrando, algo que no era físico, sino mucho más profundo. Mi corazón se aceleró al ver cómo las figuras que aparecían en el video se desmaterializaban, como si fueran absorbidas por la nada. Sus gritos, distorsionados y casi imperceptibles, resonaban en la oscuridad de la grabación, como un eco lejano de una tragedia que no comprendía. La sensación de frío que recorría mi espalda me hizo fruncir el ceño. ¿Qué estaba mirando? ¿Qué era eso? Una fuerza que me instaba a seguir, a profundizar más, a entender lo que sucedía. Cuando la grabación terminó, sentí que mi mente comenzaba a tambalear. Algo no estaba bien. Decidí dejar de ver el archivo, pero al apagar la pantalla, la sensación de incomodidad no desapareció. Esa noche no pude dormir. Mi mente seguía atrapada en aquellas imágenes. Mi cuerpo se mantenía inmóvil, pero mis pensamientos se desbordaban, buscando respuestas en cada rincón oscuro de la red. Al día siguiente, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Primero fueron los pequeños detalles. Olvidé citas con mis amigos, no recordaba detalles de mis clases, y las cosas que antes me parecían familiares ahora se volvían ajenas. Pero lo peor fue cuando miré el reloj y noté que había perdido 2 horas. Me miré al espejo y mi reflejo parecía diferente. Algo no estaba bien, mi rostro no estaba claro, como si la luz me estuviera rechazando. Me sentí desorientado, como si una parte de mí estuviera desvaneciéndose. Pensé que tal vez era el estrés, las largas noches de estudio, pero algo me decía que no era solo eso. Esa misma noche, decidí volver a abrir el archivo. Quizás podría encontrar alguna pista más, algún indicio de lo que estaba sucediendo, pero lo que descubrí me dejó helado. El video mostraba a un hombre parado frente a una puerta, en un espacio vacío y oscuro. Su rostro comenzaba a desvanecerse, igual que los otros, pero lo que me estremeció fue la fecha en la que fue grabado. Ilegible. No podía entenderlo, pero sabía que lo que estaba viendo era real, demasiado real. A partir de ahí, las desapariciones en mi vida comenzaron a volverse más evidentes. Mis amigos ya no me reconocían completamente. Mi reflejo en el espejo era solo una sombra de lo que alguna vez fui. Al principio, creí que todo eso era producto de la ansiedad, pero al revisar los archivos nuevamente, la verdad me golpeó con fuerza. Cada grabación mostraba a más personas desapareciendo de la existencia. Y no solo sus cuerpos desaparecían, sus memorias, sus historias, sus nombres. Todo lo relacionado con ellos se desvanecía como si nunca hubieran existido. El culto al que había accedido sin saberlo tenía el poder de borrar no solo las huellas físicas de las personas, sino también las huellas mentales, emocionales y espirituales. Cuanto más veía esas grabaciones, más sentía que algo oscuro estaba arrastrándome hacia su abismo. Las voces que escuchaba en los videos comenzaron a mezclarse con las mías, como si me llamaran. Y lo más perturbador, cuanto más investigaba, más se desvanecía mi propia identidad. Empecé a ver señales extrañas a mi alrededor. Las sombras en mi habitación se movían, los objetos empezaban a desmaterializarse. Mi teléfono mostraba mensajes de personas que nunca había conocido. En esos mensajes no había nada más que frases crípticas. Te estamos observando, no existe escape, estás perdido. Mi desesperación aumentó cuando vi que, en las fotos, aunque me miraba al espejo, nadie parecía reconocerme.
Un día, mientras investigaba una dirección IP que había encontrado en los archivos del culto, algo dentro de mí explotó. ¿Cómo podría seguir investigando esto cuando yo mismo estaba desapareciendo? Sentí que me estaba volviendo invisible, que ya no tenía lugar en este mundo. Cada vez que me acercaba más a la verdad, me alejaba más de la realidad. Fue entonces cuando encontré una pista crucial, un enlace final, casi incomprensible, que prometía revelar la verdadera naturaleza del culto. No era como los otros enlaces. Este parecía estar destinado a personas que ya estaban más allá de la comprensión humana. Sin pensarlo, hice clic. Lo que se abrió ante mí fue una pantalla negra con un mensaje simple. ¿Quieres conocer la verdad? No pude resistir. Al hacer clic, se abrió un archivo diferente. No era un video, no había voces, no había rostros. Solo un silencio profundo, opresivo, que me envolvía por completo. En ese silencio, una figura apareció lentamente en la pantalla. Al principio, solo era una sombra borrosa, pero a medida que se acercaba, pude ver lo que realmente era. No era un rostro extraño ni un ser del culto. Era mi rostro, distorsionado, difuso, pero claramente reconocible. Miraba hacia la cámara como si estuviera viendo algo que me pertenecía, algo que ya no existía. El terror me invadió. Lo supe al instante. El culto no estaba borrando solo a los demás. Me había marcado, me estaba consumiendo. Estaba siendo desintegrado, no solo de la memoria colectiva, sino de la propia realidad. Mi alma se estaba deshaciendo. Mi existencia era un eco perdido. El último mensaje apareció en la pantalla. Ya no existes. Y en ese momento, la pantalla se apagó. No había más ecos, no había más recuerdos. No había nada, solo las sombras que me devoraban una por una, hasta que ni siquiera mi nombre quedara. Ya no existía. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.